Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a nuestro canal Allan Kardec para Latinoamérica. Hoy hemos hecho uno de los videos más importantes del canal para abordar las evidencias de la reencarnación en la Biblia. Si tienes interés y quieres conocer más acerca de nuestra querida doctrina espírita, quédate con nosotros hasta el final. Antes de empezar y debido a la complejidad del tema, queremos hacer algunos avisos para que este video sea realmente útil, provechoso a todos y que no sea solamente una fuente de conflicto entre las diferentes religiones. Es importante decir que nuestra intención con este video no es ni combatir, ni convertir, ni convencer a nadie de nuestras ideas. La doctrina espírita tiene un profundo respeto a todas las expresiones de fe. Sin embargo, queremos presentar aquí tal vez una visión un poquito diferente de las tradicionales, basadas en el estudio serio de las obras de Allan Kardec y de la Biblia. Cada cual tiene el derecho, obviamente, de creer en lo que quiera, y nosotros los espiritistas también tenemos el derecho y la obligación de divulgar nuestras ideas, las ideas de la doctrina espírita basada obviamente y leales a la codificación kardeciana. El espiritismo no impone nada, solamente expone nuevos conceptos basados siempre en una fe razonada. Para elaborar este video, hemos estudiado el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo y las obras del profesor y investigador bíblico Severino Celestino. El profesor Celestino, además de investigador bíblico, es también escritor y traductor de las escrituras, pues domina el griego y el hebraico, haciendo sus análisis y comentarios siempre a partir de los textos originales. Quisiéramos hacer un video corto hablando de todo eso de manera sencilla y rápida, sin embargo el tema es realmente complejo y creemos que merece un poco más de tiempo, por lo tanto vamos a hacer un video un poquito más largo que lo normal. Primero recordemos el contexto histórico en que nació Jesús. Jesús era hebreo, judío, nacido en Belén, criado en Nazaret y leal a la Torá. En esta época, entre los hebreos y principalmente entre los judíos, la creencia en la multiplicidad de existencias era algo totalmente normal y hacía parte de la tradición judaica creer en eso, es parte de las enseñanzas de la Torá. Hasta los días de hoy, si hablamos con los judíos, ellos nos confirmarán de que creen ellos también en la reencarnación. Lo interesante es que Jesús jamás combatió esta creencia, esa idea diciendo que era falsa. No, al contrario, si leemos allá en el capítulo 5 de Mateos, ¿no? Versículo 17, Jesús mismo nos dice que no vino a destruir la ley o los profetas, sino darles cumplimiento. Por lo tanto, no podemos afirmar que Jesús creía en la reencarnación. Sin embargo, podemos afirmar que Jesús jamás combatió la idea o jamás dijo que la idea o el concepto de la reencarnación era falso. Por obvias razones, no se puede encontrar esta palabra reencarnación en la Biblia, porque este término fue creado por Allan Kardec en el siglo XIX durante la codificación de la doctrina espírita. Por lo tanto, tenemos que buscar en la Biblia las ideas, los sinónimos, los conceptos, ¿no? Sin perdernos en una interpretación literal de las escrituras, ¿no? Hacer como Pablo nos recomienda en 2 Corintios, ¿no? Evitar la palabra que mata, ¿no? Y buscar el espíritu que vivifica, ¿no? Buscar el concepto, la esencia de esta enseñanza por detrás de las palabras. Hoy sabemos que la palabra resurrección significa volver a la vida con el mismo cuerpo, como lo que pasó con Lázaro, por ejemplo. Sin embargo, en algunos textos de la Biblia vamos a encontrar la palabra resurrección en un contexto que transmite una idea muy similar a la idea de la reencarnación.
Actualmente sabemos, ¿no?, que la palabra resurrección y reencarnación son conceptos distintos, pero en la época de Jesús, hace más de 2000 años, todavía no existía una claridad de cómo se daba esta conexión entre el cuerpo físico y el alma. Por eso utilizaban una misma palabra para conceptos diferentes. Vamos a encontrar, por ejemplo, allá en Marcos 6 y Lucas 9, la narrativa de cuando Herodes preguntaba a las personas quién era Jesús, y las personas decían que ellos creían que Jesús era la resurrección de Elías, de Juan el Bautista o de algunos de los profetas. O como está allá en Mateo 16 y Marcos 8, cuando el propio Jesús, ¿no?, allá en Cesarea de Felipe, pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? Y los discípulos contestan que muchos creían que él era Elías, Juan el Bautista, el profeta Jeremías o alguno de los demás profetas. Existía esta creencia. Pensemos un momento juntos. Tanto Jesús cuanto Juan el Bautista eran conocidos desde niños. No muchos de los discípulos conocían a sus familias, participaron de su infancia. Por lo tanto, si ellos eran la resurrección de algún profeta, de Elías, Jeremías o cualquier otro, debería ser necesariamente reencarnado en otro cuerpo y no resucitado, porque ellos conocían, sabían de sus nacimientos, conocían a su historia. Además de que Elías, por ejemplo, había vivido a 750 años antes de Cristo aproximadamente, por lo tanto debería ser, si esta creencia existía, debería ser necesariamente una reencarnación y no una resurrección. Otro texto muy interesante que comprueba este tipo de creencia encontramos allá en Juan 9, cuando Jesús y los discípulos encuentran a un ciego de nacimiento. Y los discípulos curiosos preguntan: Jesús o Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ahora pensemos un momento. Esta persona era ciega de nacimiento. ¿En qué momento podría haber pecado antes de nacer? Seguramente, y de acuerdo con la creencia, en esta época, en una existencia anterior. Para confirmar esta teoría es importante también volver un poquito a la primera alianza, ¿no?, o al Antiguo Testamento, ¿no?, para leer allá en Isaías 26, ¿no?, que dice lo siguiente: pero tus muertos vivirán, los que estaban muertos volverán a la vida. Y en Job capítulo 14 leemos lo siguiente: cuando el hombre está muerto, él vive siempre. Terminando los días de mi existencia terrestre, aguardaré, pues a ella regresaré nuevamente. Estos textos de la Biblia demuestran de manera muy clara la creencia popular en la preexistencia y en la inmortalidad del alma, creencia esta hoy defendida y aclarada por el espiritismo. Solamente no está más claro que eso porque las personas de la época no tenían todavía suficientes informaciones o conocimientos para comprender la conexión entre el cuerpo y el alma. Pero el concepto, la idea, la esencia de la idea de la reencarnación está ahí presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este diálogo registrado allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan es tal vez uno de los más claros acerca del concepto de la reencarnación en la Biblia. Cuenta la historia de Nicodemo, uno de los líderes de los judíos que en una ocasión busca a Jesús para una conversación. Y el maestro le dice claramente: en verdad te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un tanto confuso, tal vez necesitando más detalles, no insiste y pregunta: pero ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo ya viejo? Mira qué interesante la pregunta, ¿no? Porque él está pensando de un punto de vista material en el cuerpo físico, y él completa la pregunta diciendo: ¿acaso puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y renacer? Y Jesús en su sabiduría le contesta lo siguiente: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te digas que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El texto original dice sencillamente nacer del agua y del espíritu, sin ningún complemento o acréscimo, nacer del agua y del espíritu. De esa manera, Jesús hace una clara distinción entre esos dos principios, ¿no? El principio material y el principio espiritual, utilizando obviamente, ¿no? de los conceptos, de los términos de la época, ¿no? Del conocimiento de la época, como el agua, por ejemplo, como siendo la fuente, ¿no? o lo que daba el origen a la materia. Lo más interesante es que además de no combatir esta falsa, tal vez falsa interpretación de Nicodemo, ¿no? De que un hombre ya podría volver a nacer otra vez, Jesús completa o reafirma lo que dice diciendo, no te sorprendas de que te digas que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Entonces no es una orden o algo específico para Nicodemo, es algo para ustedes, para todas las personas. Es una necesidad de la humanidad volver a nacer para poder entrar en el reino de Dios. Compañeros de otras religiones y filosofías defienden que en este punto Jesús hablaba acerca del agua, del bautismo y del Espíritu Santo. Es un punto de vista que nosotros obviamente respetamos. Sin embargo, considerando los textos en original del griego sumado a los análisis de textos complementarios de la propia Biblia y adicionalmente los estudios que tenemos hoy de la obra de Allan Kardec, preferimos respetuosamente discordar y confirmamos nuestra comprensión de que Jesús y Nicodemo hablaban ahí acerca del concepto de la reencarnación. Cuando analizamos los textos del Antiguo Testamento o de la Primera Alianza, vamos a ver que desde las promesas de Isaías y de Malaquías, todo el pueblo hebreo esperaba la llegada de Elías como precursor del Mesías. En Mateo 17 y en Marcos 9 leemos el pasaje donde después de la transfiguración del monte Tabor, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y Jesús les contesta diciendo, Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas. Pero os digo que ya vino Elías y que no le conocieron. Antes hicieron con él cuanto quisieron. Así también ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que él hablaba de Juan el Bautista. Nuevamente en Mateo 11 leemos lo siguiente. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que se la hacen lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es el Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. En ese texto es muy claro lo que dice Jesús, el propio Jesús afirmando, diciendo lo siguiente, si queréis comprenderlo, o sea, aclarando para los discípulos que Juan Bautista es el Elías o era el Elías que había de venir. Y mira qué interesante cómo termina esta parte diciendo, el que tiene oídos de oír, oiga, ¿no? Claramente diciendo que había ahí en este concepto algo que ellos todavía no tenían la capacidad de comprender completamente, ¿no? Por eso el que tenga oídos de oír, oiga. Obviamente nosotros no ignoramos que allá en Juan 1:21 el propio Juan Bautista afirma que no era Elías, lo que aparentemente contradice la creencia en la reencarnación. Sin estudiar la codificación de Allan Kardec y la doctrina de los espíritus, realmente no lo entenderíamos. Por eso buscamos allá en el libro de los espíritus, de la pregunta 392 hasta la pregunta 399, donde encontramos toda la explicación de la necesidad del olvido del pasado. Además,
Juan el Bautista afirmó que tampoco era profeta, pero Jesús en su sabiduría afirmó que Juan el Bautista, además de que era Elías, también era profeta. Y nos parece que si tenemos que elegir entre la afirmación de Jesús y la afirmación de Juan el Bautista, nos parece más razonable aceptar la afirmación del propio Jesús. Algunas personas prefieren interpretar de que Elías no puede reencarnarse, ya que él mismo no murió. Él subió al cielo en un torbellino como registrado allá en Segunda Reyes. La pregunta que queda de nuestra parte es, ¿será entonces Elías el único ser humano inmortal de la historia? Cuando interpretamos el lenguaje literal utilizado en la Biblia, queda claro que Elías subió al cielo todavía vivo, pero no podemos concluir de eso de que él no se haya desencarnado. Tanto que en el día de la transfiguración del monte Tabor, él y Moisés se presentan a Jesús en espíritu. El hecho de que en esta ocasión Elías no se haya presentado con la apariencia de Juan el Bautista no significa que eran espíritus diferentes. Todo es perfectamente comprensible cuando estudiamos en la codificación de Allan Kardec las propiedades del perispíritu. En el capítulo 9, versículo 27 de la carta de Pablo a los Hebreos, el divino apóstol nos afirma lo siguiente: y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio. Este pasaje es utilizado por muchos para decir que el concepto de la reencarnación es antibíblico y combatir de esta forma nuestra amada y querida doctrina espiritista. Y en este punto estamos totalmente de acuerdo con el apóstol. Nosotros morimos una sola vez. Este cuerpo que aquí está morirá una sola vez. Y en el momento de mi desencarne, el cuerpo físico regresará a la naturaleza a través de los procesos de decomposición, mientras mi espíritu vuelve a la esfera espiritual, enfrentando el juicio de mi conciencia para que yo evalúe los fracasos y conquistas de mi existencia terrena, preparándome, ¿no?, o fortaleciéndome para continuar mi progreso espiritual. Por lo tanto, Pablo no combate aquí la idea de la reencarnación. Él habla del cuerpo físico y no de nuestra vida espiritual, de nuestro espíritu inmortal. Si así fuéramos a entender, entonces Lázaro, ¿no?, que fue resucitado por Jesús, estaría contradiciendo todas estas leyes porque él sí murió 2 veces. La Biblia, por lo tanto, nos da la autoridad religiosa, mientras que la filosofía y la observación de los fenómenos espirituales nos confirman que la reencarnación es una necesidad de la humanidad, es parte de las leyes naturales, sin la cual nosotros jamás alcanzaremos la perfección. La reencarnación es la clave de comprensión para la pregunta más importante de la humanidad: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Volviendo a la pregunta de los discípulos a Jesús acerca del ciego de nacimiento. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y yo traigo esta misma pregunta para nuestros días actuales. ¿Qué han hecho los niños con cáncer, con otras enfermedades para merecer una realidad tan cruel? ¿Qué han hecho los recién nacidos con deficiencias múltiples y limitaciones de todos los tipos? ¿Qué han hecho los niños, bebés todavía, nacidos en la extrema pobreza, enfrentando vidas miserables? ¿Será que Dios, en su magnitud, en su sabiduría, estaría distribuyendo privilegios a unos y a otros no? ¿Sería Dios, en su grandeza y perfección infinita, parcial con sus criaturas? ¿Dónde la misericordia y la justicia divina que ofrece a tan pobres criaturas un destino tan cruel? Con todo respeto que se merecen las demás filosofías y religiones, sin aceptar la reencarnación, somos conducidos, casi que obligados a creer en un Dios injusto, parcial y vengativo. Por otro lado, la reencarnación nos permite comprender a un Dios justo, lleno de misericordia y bondad.
Nos permite ver en el sufrimiento y la dificultad una bendición, una lección de un Padre amoroso y no la punición de un Dios resentido. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la multiplicidad de existencias, la gran mayoría de las máximas del Evangelio se vuelven incomprensibles, conduciendo al hombre a interpretaciones contradictorias o muy equivocadas. Creemos, por lo tanto, que la reencarnación es el principio a través del cual rescataremos la esencia del mensaje de Jesús y, sobre todo, la verdadera naturaleza del Creador.